los anales de la historia, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Joseph Stalin, el tirano de acero, el hombre que doblegó a una nación entera bajo su voluntad férrea. Pero ¿qué ocurre cuando el tirano mismo, el líder indiscutible, se encuentra con alguien a quien teme? Esa es la historia de Georgi Chukov, el mariscal de la Unión Soviética, el genio militar que salvó a su país de la aniquilación, y el único hombre que, por su brillantez y su inquebrantable voluntad, fue capaz de generar una profunda aprensión en el corazón del mismísimo padre de los pueblos. Este no es solo el relato de un ascenso militar, es la odisea de un campesino que se convirtió en el arquitecto de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, conocido como la Gran Guerra Patria. Viajaremos desde sus humildes orígenes, explorando cómo la forja de su carácter en la Rusia prerrevolucionaria sentó las bases de su tenacidad. Seremos testigos de sus primeros triunfos, esas victorias cruciales que cimentaron su reputación como estratega audaz y despiadado. Nos sumergiremos en las batallas épicas que definieron el destino del mundo, la defensa desesperada de Moscú, la resistencia heroica de Leningrado y la sangrienta victoria en Stalingrado. Descubriremos cómo su genio táctico, su capacidad para ver el campo de batalla como nadie más, fue el martillo que rompió la espalda del Tercer Reich en ofensivas decisivas como la de Kursk. Pero la historia de Chukov no termina con la victoria en Berlín. Es también el relato de un hombre que, a pesar de ser indispensable en el momento de la verdad, se volvió incómodo para el poder absoluto una vez que el peligro pasó. Analizaremos su difícil relación con Stalin, esa danza macabra entre admiración forzada y profunda desconfianza, que finalmente lo llevó al exilio y al silencio. Finalmente, desenterraremos el verdadero legado de este gigante, despojándolo de mitos y propaganda para revelar la magnitud de su impacto en la historia militar y en la conciencia de una nación. Prepárense para descubrir al hombre que, con hierro y sangre, forjó la victoria soviética, un hombre tan formidable que ni el mismísimo Stalin podía ignorar. El vasto imperio ruso de principios del siglo XX era un crisol de contradicciones, un lugar donde la opulencia de unos pocos contrastaba brutalmente con la miseria de la inmensa mayoría. En ese paisaje desolado, en una pequeña aldea llamada Strelkovka, en el corazón de la provincia de Kaluga, nació Georgi Konstantinovich Chukov. No fue un nacimiento de noble cuna, ni de privilegios. Fue el nacimiento de un campesino, un muchacho destinado, en teoría, a una vida de arado y tierra, una vida marcada por la escasez, por la brutalidad de la vida rural rusa, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Pero el joven Georgi no era un campesino cualquiera. En sus ojos ya brillaba una determinación inquebrantable, una chispa de ambición que lo distinguía de sus pares. Imagina la vida en esa aldea. Inviernos gélidos que te calaban hasta los huesos, veranos cortos y una tierra que apenas daba lo suficiente para alimentar a la familia. La educación, un lujo para la mayoría, fue para Chukov una oportunidad que aprovechó con voracidad. Asistió a la escuela parroquial, un privilegio raro en su entorno, donde aprendió a leer y escribir, herramientas básicas pero poderosas en un mundo analfabeto. A la edad de tan solo 11 años, la necesidad lo empujó a la ciudad. Se fue a Moscú, un paso gigantesco para un muchacho de campo, para trabajar como aprendiz en un taller de peletería. Era un trabajo duro, de largas horas y escasa recompensa, pero le enseñó disciplina, la importancia de la perseverancia y, quizás lo más importante, le abrió los ojos a un mundo más allá de su aldea natal. El destino, o quizás la efervescencia política de la época, tenía otros planes para él. En 1915, la Primera Guerra Mundial ya estaba desangrando a Europa, y Chukov, con 18 años recién cumplidos, fue reclutado en el ejército imperial ruso. No fue una entrada gloriosa, fue la entrada de un conscripto más, uno entre millones que iban a ser carne de cañón en los frentes orientales. Sin embargo, su instinto natural para la equitación y su innata valentía lo llevaron a la caballería, una rama de élite en aquellos tiempos donde rápidamente demostró su temple. Fue ascendido a suboficial, una hazaña notable para un campesino en un ejército dominado por la nobleza, y recibió 2 cruces de San Jorge por su valor en combate. Aquí, en el caos de la guerra y la revolución, Chukov comenzó a pulir sus habilidades militares, a entender la dinámica de la batalla y, crucialmente,
a ver las fallas de un liderazgo obsoleto. La Revolución de Octubre de 1917 barrió con el viejo orden, abriendo un abismo de incertidumbre, pero también de oportunidad. Zhukov, un hombre pragmático por naturaleza y un observador perspicaz de la realidad, no dudó en unirse a las filas del Ejército Rojo en 1918. Era el comienzo de la Guerra Civil Rusa, un conflicto brutal que enfrentó a hermanos contra hermanos y que exigió una lealtad absoluta y una crueldad sin límites. Zhukov se forjó en esa fragua. No era un ideólogo, no era un político, era un soldado, un hombre de acción, y el nuevo régimen le ofreció un camino para ascender que el antiguo imperio nunca le habría permitido. Su ascenso fue meteórico, no por intrigas políticas, sino por pura y dura capacidad militar. Demostró ser un líder nato, capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas bajo una presión extrema. Sus subordinados lo respetaban por su valentía en el campo de batalla, y sus superiores lo notaban por su eficiencia y su inquebrantable determinación. Para 1939, Zhukov ya era una figura prominente dentro del Ejército Rojo, un general curtido con una reputación de ser implacable y eficaz. Había escalado las filas no por su linaje, sino por su mérito. Había sobrevivido a las purgas de Stalin, a la Gran Purga de los años 30, una época en la que miles de oficiales del ejército fueron arrestados, torturados y ejecutados bajo la menor sospecha de traición. El hecho de que Zhukov no solo sobreviviera, sino que ascendiera, es un testamento a su pragmatismo, a su habilidad para mantenerse al margen de las intrigas políticas y a la clara conciencia que tenía Stalin de que, a pesar de sus reservas, Zhukov era un militar indispensable. Quizás el líder soviético, ya entonces, sentía una punzada de esa premonición, esa incómoda certeza de que este hombre, este hijo de campesinos, era el único que podía salvar a la Unión Soviética cuando la verdadera tormenta, una tormenta de acero y fuego, se desatara. Había llegado el momento para que su verdadero talento fuera puesto a prueba, no contra un enemigo interno, sino contra una amenaza existencial que se cernía sobre el horizonte. La década de los 30 fue un periodo de inestabilidad global, un preludio ominoso a la tormenta que se avecinaba. En las remotas estepas de Asia Central, en la frontera disputada entre Mongolia y el estado títere japonés de Manchukuo, se gestaba un conflicto que, aunque poco conocido hoy, se convertiría en el laboratorio donde se forjaría la leyenda de Georgi Zhukov. Este fue el escenario de las batallas de Yal-Jingol en 1939, un conflicto que pondría a prueba no solo su capacidad militar, sino también su visión para la guerra moderna. Imagina la situación. Tropas japonesas, expansionistas y arrogantes tras sus victorias en China, desafiaban repetidamente la frontera. Para Stalin, la situación era más que una escaramuza. Era una prueba de fuego para el Ejército Rojo, mermado por las purgas y una advertencia crucial. Necesitaba un hombre capaz de ofrecer una respuesta contundente, no solo para repeler al enemigo, sino para desmantelar cualquier ambición japonesa en la región. La elección recayó en el recién ascendido general Zhukov. Cuando Zhukov llegó al frente, encontró una situación caótica. Las fuerzas soviéticas estaban desorganizadas, con un liderazgo deficiente y una moral baja, pero Zhukov no era un hombre de medias tintas. Su primera acción fue imponer una disciplina férrea, una disciplina brutal si era necesario. No toleraba la incompetencia ni la falta de iniciativa. Reorganizó las líneas de suministro, mejoró las comunicaciones y, crucialmente, exigió que cada unidad comprendiera su papel en el plan general. Era un enfoque revolucionario para un ejército que aún se aferraba a tácticas obsoletas. Aquí no se trataba solo de moverse y disparar. Se trataba de pensar estratégicamente, de comprender la interconexión de todas las piezas en el tablero. La genialidad de Zhukov en Yal-Jingol no residió únicamente en su capacidad para la disciplina. Fue en su visión táctica, en su entendimiento del poder combinado. Reconoció que los japoneses, aunque valientes, eran predecibles y dependían en gran medida de los ataques frontales de infantería. Zhukov, en cambio, concibió una maniobra audaz y sin precedentes. Un doble envolvimiento masivo utilizando unidades blindadas y de caballería. Su plan era simple en su concepción, pero devastador en su ejecución.
inmovilizar al enemigo en el frente, mientras dos poderosas pinzas blindadas los rodeaban por los flancos, cortando sus rutas de escape y suministro. La batalla culminó a finales de agosto de 1939. Las unidades de tanques soviéticos, operando con una velocidad y coordinación nunca antes vistas, barrieron las defensas japonesas. Imagina el impacto. Las infanterías niponas, acostumbradas a victorias fáciles, se vieron atrapadas entre el fuego soviético y la brutalidad de las máquinas de guerra blindadas. Zhukov había orquestado una victoria aplastante, aniquilando a la Sexta Armada japonesa. Las bajas fueron asombrosas para el lado japonés, con decenas de miles de soldados muertos o heridos, mientras que las pérdidas soviéticas fueron significativamente menores. La victoria en Yaljingol tuvo implicaciones masivas, mucho más allá de las estepas mongolas. En primer lugar, sirvió como una advertencia clara para Japón, que a partir de entonces decidió centrar su expansión hacia el sur, evitando un conflicto directo a gran escala con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un alivio inmenso para Stalin, quien pudo concentrar sus fuerzas en el frente occidental cuando la invasión alemana se hizo inevitable. En segundo lugar, Yaljingol fue una demostración práctica de la doctrina de la guerra profunda que el Ejército Rojo había estado desarrollando, una doctrina que enfatizaba la maniobra de flanqueo, la penetración profunda de líneas enemigas y la destrucción de la capacidad de resistencia del adversario. Pero sobre todo, Yaljingol fue el ascenso a la prominencia de Georgi Zhukov. Demostró ser un comandante moderno, un estratega capaz de dominar las complejidades de la guerra mecanizada. Su reputación como un líder formidable, un general que no temía tomar decisiones audaces y que exigía la máxima eficacia de sus tropas, se consolidó en estas batallas. Stalin lo notó. A partir de ese momento, Zhukov se convirtió en un recurso invaluable, una carta que el líder soviético guardaría para el momento en que la verdadera amenaza se cerniera sobre las fronteras de la Unión Soviética. Este fue su bautismo de fuego a gran escala, la prueba que lo confirmó como un general de élite, y la premonición de que, sin él, el destino de la nación estaría sellado. El 22 de junio de 1941, una fecha grabada a fuego en la memoria rusa, la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, se desató con una furia inaudita. Millones de soldados, miles de tanques y aviones, una oleada de acero y fuego que avanzaba sin piedad, engullendo todo a su paso. El Ejército Rojo, mermado por las purgas y mal preparado, sufrió una derrota tras otra. Ciudades enteras caían y el pánico se extendía. En ese caos apocalíptico, la Unión Soviética necesitaba un salvador, un estratega capaz de revertir la marea. Ese hombre fue Georgi Zhukov. Su primera misión vital fue en Leningrado. La antigua capital imperial estaba siendo cercada, su población sometida a un asedio brutal, muriendo de hambre y frío. Zhukov fue enviado allí en septiembre de 1941, en un momento de crisis desesperada. Lo que encontró fue un desastre logístico y una moral por los suelos. Con su estilo directo y sin contemplaciones, Zhukov impuso órdenes draconianas. La resistencia hasta el último hombre, sin retirada. Reorganizó las defensas, endureció las líneas, y aunque el cerco no se rompió, su presencia y sus decisiones inquebrantables lograron detener el avance alemán justo a las puertas de la ciudad. Su llegada infundió una dosis de brutal realismo y disciplina que evitó el colapso total, una lección crucial sobre su capacidad para estabilizar frentes en crisis. Pero el verdadero punto de inflexión, el lugar donde Zhukov selló su lugar en la historia, fue en la batalla de Moscú. A finales de 1941, las puntas de lanza nazis estaban a pocos kilómetros de la capital. Se podían ver las cúpulas del Kremlin desde los tanques alemanes. Stalin, sumido en un pánico inicial, consideró abandonar la ciudad, pero Zhukov, recién llegado de Leningrado, le aseguró que Moscú se mantendría. Su confianza era una aguja en la hebra de la desesperación. En un movimiento arriesgado y audaz, Zhukov convenció a Stalin de trasladar tropas veteranas de Siberia y el Lejano Oriente, las que habían demostrado su valía en Yaljingol, directamente al frente de Moscú. Era una apuesta gigantesca, una que se basaba en su conocimiento de la neutralidad japonesa. El general alemán Heinz Guderian, el padre de la Guerra Relámpago, afirmó más tarde que la contraofensiva soviética ante Moscú fue
el inicio del fin de la invencibilidad del ejército alemán. Zhukov orquestó un contraataque masivo a principios de diciembre de 1941, aprovechando las duras condiciones invernales rusas para las cuales los alemanes no estaban preparados. Mientras las tropas alemanas luchaban contra la nieve, el hielo y temperaturas bajo cero, Zhukov lanzó oleadas de infantería y tanques, apoyados por unidades de esquí y caballería. La contraofensiva fue brutal, sangrienta, pero efectiva. Los alemanes fueron rechazados, alejados de Moscú, sufriendo pérdidas catastróficas. Fue la primera derrota importante del Blitzkrieg, una victoria no solo militar, sino también psicológica, que demostró que el invencible ejército alemán podía ser detenido y, más aún, podía ser empujado hacia atrás. Y luego llegó Stalingrado. En 1942, la Wehrmacht se lanzó hacia el sur, buscando los campos petrolíferos del Cáucaso. La ciudad de Stalingrado, con su importancia estratégica y simbólica, se convirtió en el epicentro de la batalla más sangrienta de la historia. Aunque el general Vasily Chuikov dirigía la defensa dentro de la ciudad, Zhukov, junto con Alexander Vasilevsky, fue el arquitecto principal de la Operación Urano, la contraofensiva que sellaría el destino del Sexto Ejército Alemán. Imagina el plan. Mientras los alemanes se desangraban en las ruinas de la ciudad, Zhukov y Vasilevsky prepararon en secreto un doble envolvimiento masivo. Concentraron enormes fuerzas en los flancos alemanes, que estaban protegidos por débiles divisiones rumanas y húngaras. En noviembre de 1942, la tenaza soviética se cerró. Unidades blindadas y de infantería, coordinadas con precisión, atravesaron las líneas enemigas, se encontraron en el interior y atraparon a más de 250.000 soldados alemanes en una gigantesca bolsa. El asalto fue despiadado, implacable. Hitler se negó a permitir una retirada, condenando a su ejército al frío, al hambre y a la aniquilación. La rendición del Sexto Ejército en febrero de 1943 marcó el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. El éxito de Zhukov en estas batallas cruciales no fue una cuestión de suerte. Fue el resultado de su implacable voluntad, su capacidad para tomar decisiones difíciles y su habilidad para entender la logística y la coordinación a una escala masiva. No le importaba el coste en vidas, solo la victoria. Su liderazgo en Moscú, Leningrado y Stalingrado no solo salvó a la Unión Soviética de la derrota, sino que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, demostrando al mundo que la máquina de guerra nazi no era invencible. Para Stalin, la realidad era ineludible. Este campesino convertido en mariscal era su única esperanza, un hombre tan vital para la supervivencia de la nación que incluso el tirano más paranoico no podía permitirse el lujo de eliminarlo. La victoria en Stalingrado había sido un punto de inflexión, una bocanada de aire para la exhausta Unión Soviética. Pero la guerra aún estaba lejos de terminar. En el verano de 1943, los alemanes, a pesar de sus inmensas pérdidas, prepararon una última y gigantesca ofensiva en el frente oriental, la Operación Ciudadela. Su objetivo era cortar un saliente soviético en la región de Kursk, aniquilar a las principales fuerzas del Ejército Rojo y recuperar la iniciativa estratégica. Para los alemanes, era la oportunidad de volver hasta asestar un golpe decisivo. Para los soviéticos, era el momento de pasar de la defensa desesperada a la ofensiva imparable. Y una vez más, la figura central en la orquestación de esta transformación fue Georgi Zhukov. Zhukov, ahora mariscal de la Unión Soviética, no era un hombre que se fiara de la suerte. Gracias a una vasta red de inteligencia, sabía de antemano los planes alemanes para Kursk. Esta información le permitió hacer algo sin precedentes. En lugar de esperar el ataque y reaccionar, preparó una defensa elástica y en profundidad de una magnitud colosal. Imagina esto: 7 líneas defensivas superpuestas, trincheras, campos de minas, trampas antitanque y baterías de artillería que se extendían por cientos de kilómetros. Era una fortaleza inexpugnable, diseñada para absorber el impacto del golpe blindado alemán, desgastarlos hasta el límite, y luego, con las fuerzas enemigas exhaustas y dispersas, lanzar una contraofensiva brutal. Zhukov entendió que la clave no era detener el ataque de inmediato, sino permitir que el enemigo se empantanara en una red de acero y fuego. La batalla de Kursk, que comenzó en julio de 1943,
Fue la mayor batalla de tanques de la historia. Los alemanes lanzaron sus nuevos y temibles tanques Tiger y Panther, esperando romper las líneas soviéticas con su superioridad tecnológica, pero se encontraron con la trampa que Zhukov había tendido. Día tras día, las oleadas de tanques alemanes se estrellaban contra las defensas soviéticas. Las minas explotaban, la artillería rugía sin cesar y los antitanques soviéticos, camuflados y bien posicionados, diezmaban las formaciones enemigas. Zhukov, junto con los generales Vasilevsky y Rokossovsky, supervisaba cada detalle, moviendo reservas con precisión quirúrgica, asegurándose de que cada centímetro de terreno fuera disputado con la máxima ferocidad. El punto culminante de la batalla se produjo en Prokhorovka, un enfrentamiento masivo de miles de tanques que se convirtió en una carnicería a cielo abierto. Aunque las cifras exactas varían y son debatidas, la imagen es clara. Tanques soviéticos y alemanes chocando en una lucha cuerpo a cuerpo blindada, con explosiones, fuego y humo cubriendo el horizonte. Fue el último intento desesperado de los alemanes por romper la defensa soviética, y fracasó. Para entonces, las fuerzas alemanas estaban agotadas, sus recursos diezmados y su moral quebrada. Fue entonces cuando Zhukov desató el Martillo del Este. En el momento exacto en que los alemanes estaban en su punto más vulnerable, lanzó la Operación Kutuzov y la Operación Rumyantsev, dos gigantescas ofensivas simultáneas que golpearon los flancos de la Wehrmacht. El Ejército Rojo, ahora mejor equipado, con una moral alta y liderado por comandantes como Zhukov, lanzó un ataque arrollador. Ciudades como Oriol y Belgorod fueron liberadas, y los alemanes fueron obligados a una retirada estratégica que nunca se detendría por completo. Kursk no fue solo una victoria defensiva, fue el trampolín para la liberación de vastos territorios soviéticos. La victoria en Kursk fue decisiva. A partir de ese momento, la iniciativa estratégica en el frente oriental pasó definitivamente a manos soviéticas. La Wehrmacht nunca recuperaría su capacidad ofensiva a gran escala. Fue el comienzo de una serie de ofensivas imparables que llevarían al Ejército Rojo hasta Berlín. Zhukov, con su planificación meticulosa, su capacidad para anticipar los movimientos enemigos y su determinación inquebrantable, había demostrado ser el arquitecto de esta transformación. No era solo un estratega defensivo, era un maestro del contraataque, un general que sabía cuándo golpear y dónde golpear para maximizar el daño al enemigo. La relación de Zhukov con Stalin, aunque siempre tensa, alcanzó un nuevo nivel de interdependencia. Stalin, a pesar de su paranoia, no podía negar la genialidad militar de Zhukov. Se había convertido en su bombero personal, el hombre al que enviaba a los frentes más desesperados, sabiendo que Zhukov encontraría una manera de asegurar la victoria, sin importar el coste. El mariscal, por su parte, entendía que su lealtad al Estado soviético era inquebrantable, pero que su lealtad a Stalin, aunque necesaria para la supervivencia, era una espada de doble filo. Kursk fue la consagración de Zhukov como el líder militar indiscutible de la Unión Soviética, el hombre que no solo detuvo al Blitzkrieg, sino que lo hizo retroceder con una fuerza que presagiaba el fin de la guerra. Con la Wehrmacht en retirada constante desde Kursk, el Ejército Rojo avanzó inexorablemente hacia el oeste, liberando territorio soviético y empujando a los alemanes de vuelta a su propio suelo. Las campañas de 1944, con ofensivas masivas como la Operación Bagration, que aniquiló al grupo de ejército centro-alemán, demostraron que el impulso estaba irrevocablemente del lado soviético. Zhukov, en la cúspide de su poder y prestigio militar, fue la fuerza motriz detrás de muchas de estas victorias. No había un solo general en la Unión Soviética que pudiera igualar su habilidad para coordinar vastas formaciones, su ojo para el punto débil del enemigo y su férrea voluntad de perseguir la victoria sin tregua. El año 1945 trajo consigo el inevitable avance hacia el corazón de Alemania. Los aliados occidentales se acercaban desde el oeste, y el Ejército Rojo, desde el este, convergía sobre Berlín. La carrera por la capital del Tercer Reich se convirtió en una cuestión de prestigio, un símbolo de quién había hecho el mayor sacrificio en la guerra. Zhukov, al mando del primer frente bielorruso, fue el elegido para liderar el asalto final sobre Berlín, el punto culminante de su carrera militar. Imagina la situación. Las últimas defensas alemanas,
fanáticamente decididas y preparadas para la lucha final. La ciudad de Berlín convertida en una fortaleza improvisada, defendida por una mezcla de tropas veteranas, jóvenes de las juventudes hitlerianas y ancianos de la Volkssturm. Zhukov, consciente del desafío y de la presión de Stalin por una victoria rápida y decisiva, planeó el asalto con su característica brutalidad y minuciosidad. Su estrategia para Berlín no fue una maniobra elegante. Fue un martillo masivo, un asalto frontal que buscaba aplastar la resistencia con una superioridad abrumadora en hombres, tanques y artillería. La batalla de Seelow Heights, justo al este de Berlín, fue el preludio de la carnicería urbana. Las defensas alemanas, atrincheradas en terrenos elevados, infligieron bajas masivas a las primeras oleadas soviéticas. Zhukov fue criticado por este costoso asalto frontal, pero él estaba bajo la presión de Stalin para tomar Berlín antes que los aliados occidentales. A pesar de las terribles pérdidas, la perseverancia y la aplastante superioridad numérica soviética prevalecieron. Seelow Heights fue una lección brutal sobre la tenacidad del Ejército Rojo y la disposición de Zhukov a pagar cualquier precio por la victoria. Una vez que se rompió la línea en Seelow Heights, el asalto a la propia ciudad de Berlín comenzó. Fue una lucha calle por calle, casa por casa, una pesadilla urbana de destrucción y muerte. Los soviéticos utilizaron tanques como artillería móvil, disparando directamente contra edificios y búnkeres. La artillería masiva redujo manzanas enteras a escombros. La imagen de las tropas soviéticas izando la bandera roja sobre el Reichstag, el 2 de mayo de 1945, se convirtió en el símbolo icónico de la victoria sobre la Alemania nazi. Berlín había caído, y con ella, el Tercer Reich. La victoria en Berlín fue el pináculo del éxito militar de Zhukov. Se le consideraba un héroe nacional, el salvador de la patria, el hombre que había liderado al Ejército Rojo a la victoria final. Recibió honores y condecoraciones, y su prestigio entre las tropas y el pueblo era inmenso. Sin embargo, en el sombrío y paranoico mundo de Joseph Stalin, el prestigio excesivo de cualquier subordinado era una amenaza existencial. La victoria de Zhukov, su popularidad y su indudable capacidad militar se convirtieron en una espada de Damocles sobre su cabeza. Stalin no era un hombre que tolerara héroes que pudieran eclipsarlo, o peor aún, que pudieran inspirar una lealtad que no fuera directamente hacia él. Inmediatamente después de la guerra, la sombra de la sospecha comenzó a cernirse sobre Zhukov. Se le acusó de bonapartismo, de apropiarse de bienes incautados, de albergar ambiciones políticas. Estas acusaciones, a menudo fabricadas o exageradas, eran la herramienta favorita de Stalin para despojar de poder a quienes consideraba una amenaza. La envidia de otros generales y la paranoia del líder soviético conspiraron contra el mariscal de la victoria. El hombre que había salvado a la Unión Soviética se encontró, en el apogeo de su gloria, en el punto de mira de su propio líder. El último baile en Berlín, con su resplandor de triunfo, marcó también el inicio del crepúsculo de Zhukov, un preludio a su inminente caída. La cima del poder es un lugar solitario, y para aquellos que brillan demasiado, el descenso puede ser tan abrupto como el ascenso fue meteórico. Zhukov había ganado la guerra para Stalin, pero esa misma victoria y el inmenso prestigio que conllevaba se convirtió en su mayor peligro. El Salvador se volvió una amenaza. La caída del héroe, el exilio y el silencio impuesto. El aire en la Unión Soviética, apenas disipada la euforia de la victoria sobre la Alemania nazi, no se llenó de paz, sino de una paranoia creciente. Joseph Stalin, el dictador supremo, era un hombre que no olvidaba y que ciertamente no perdonaba. Menos aún toleraba a cualquier figura que pudiera, ni por asomo, rivalizar con su propia imagen. Y Georgi Zhukov, el mariscal de la victoria, el hombre que había marchado victorioso en el desfile de la victoria de 1945, era, en la mente enferma de Stalin, una amenaza potencial. Su inmensa popularidad entre el pueblo y el ejército era un veneno para la autoridad absoluta del líder. La purga de Zhukov no fue una ejecución sumaria, sino un lento y calculado desmantelamiento de su influencia y reputación. Comenzó en 1946. Las primeras acusaciones fueron sutiles, pero ominosas. Se le acusó de bonapartismo,
un término usado para implicar que un líder militar tenía ambiciones políticas y la intención de tomar el poder por la fuerza, al estilo de Napoleón. Esta era una acusación especialmente peligrosa en la Unión Soviética estalinista, donde cualquier atisbo de disidencia o de poder no controlado por el partido era aplastado sin piedad. Pero las acusaciones no se detuvieron ahí. También se le imputó haber ocultado bienes incautados a Alemania, una acusación que, aunque pudiera tener alguna base en la realidad, muchos oficiales soviéticos se quedaron con trofeos de guerra. Fue enormemente exagerada y utilizada como pretexto para su degradación. Las cintas de los interrogatorios de Zhukov, reveladas mucho después, muestran cómo se vio obligado a confesar faltas menores, a someterse a la humillación para sobrevivir. El mensaje era claro. Nadie, ni siquiera el héroe más grande de la guerra, estaba por encima del control del partido y de la voluntad de Stalin. El primer golpe significativo llegó en 1946, cuando Zhukov fue destituido de su cargo como comandante en jefe de las fuerzas terrestres y enviado a dirigir el distrito militar de Odessa, una posición relativamente menor y alejada del centro del poder. Era un destierro disfrazado, un exilio interno para alejarlo de la capital y de las tropas que tanto lo admiraban. Imagina la frustración del mariscal, acostumbrado a dirigir millones de hombres y a tomar decisiones que cambiaban el curso de la historia, de repente relegado a una tarea administrativa en una región lejana. Fue un golpe brutal a su orgullo y a su influencia. Pero Odessa no fue su última parada. En 1948, su descenso continuó cuando fue trasladado a un puesto aún más remoto y menos importante: el comando del Distrito Militar de los Urales. Cada movimiento era un paso más lejos del corazón del poder, una señal inequívoca de que su estrella se apagaba. Durante este periodo, Zhukov vivió bajo una constante vigilancia, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Otros generales, menos afortunados, fueron arrestados, torturados y ejecutados. La supervivencia de Zhukov es, en sí misma, un testimonio de su astucia y de la, a regañadientes, conciencia de Stalin de que, en última instancia, Zhukov seguía siendo demasiado valioso y conocido como para simplemente desaparecerlo sin generar graves preguntas. El periodo de su exilio duró hasta la muerte de Stalin en 1953. Durante esos años, Zhukov, el hombre que había dirigido a millones, el arquitecto de las mayores victorias soviéticas, fue forzado al silencio, al ostracismo. Sus memorias, que comenzaron a escribirse en esta época, no pudieron ser publicadas hasta mucho después, y aún así, fueron sujetas a una rigurosa censura. Era un intento de borrar su nombre de la historia, de minimizar su contribución y de asegurar que el único héroe de la guerra fuera Stalin mismo. Sin embargo, el destino tenía un último giro. Con la muerte de Stalin, el poder se desestabilizó. Lavrenti Beria, el jefe de la policía secreta y una figura temida, intentó hacerse con el control. Fue entonces cuando los viejos camaradas de Stalin, incluyendo Nikita Khrushchev, se dieron cuenta de que necesitaban una figura con la autoridad militar y el carisma necesario para contrarrestar a Beria. Volvieron a Zhukov. Él, el mariscal caído, se convirtió en una pieza clave en la destitución y arresto de Beria. Este evento lo catapultó de nuevo a la prominencia, aunque solo por un tiempo. La historia de Zhukov en estos años de posguerra es un recordatorio sombrío de cómo, incluso el más grande de los héroes, puede ser manipulado y castigado por el capricho de un tirano. El hombre que salvó a una nación se vio forzado a luchar por su propia supervivencia en la paz. La muerte de Stalin en 1953 abrió una ventana de oportunidad para Georgy Zhukov. El régimen post-stalinista, liderado inicialmente por una dirección colectiva, necesitaba una figura fuerte para neutralizar la amenaza de Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta. Zhukov, con su inmensa autoridad militar y su prestigio intocable entre las Fuerzas Armadas, fue el hombre que proporcionó el apoyo crucial para la destitución y arresto de Beria. Este acto lo catapultó de nuevo a la primera línea de la política soviética. Por un breve periodo, Zhukov disfrutó de una rehabilitación espectacular. Fue nombrado ministro de Defensa en 1955, un cargo que le permitió modernizar el ejército, promover a oficiales competentes y abogar por una mayor atención al bienestar de los soldados.
Era un periodo de esperanza para el mariscal, un intento de dejar atrás las sombras de la represión estalinista. Sin embargo, el escenario político en la Unión Soviética era un nido de víboras. Nikita Khrushchev, quien emergió como el líder supremo tras un complejo juego de poder, inicialmente se apoyó en Zhukov para consolidar su posición, especialmente durante la crisis del grupo antipartido en 1957, cuando los viejos estalinistas intentaron derrocarlo. Zhukov, una vez más, usó su influencia militar para apoyar a Khrushchev, organizando el transporte aéreo de miembros del Comité Central a Moscú para votar en contra de los conspiradores. Este fue su último acto de influencia política decisiva. Khrushchev, al igual que Stalin, temía el poder y la popularidad de Zhukov. Una vez que su propia posición estuvo segura, Khrushchev no tardó en ver al mariscal como una amenaza. En 1957, mientras Zhukov estaba de visita en Albania y Yugoslavia, fue destituido de su cargo de ministro de Defensa y retirado de todas sus funciones políticas. Las acusaciones fueron las habituales: bonapartismo, falta de control partidista sobre el ejército y el fomento de un culto a la personalidad. Era una triste ironía que el hombre que había salvado a la Unión Soviética del fascismo fuera acusado repetidamente de aspiraciones dictatoriales. Esta vez, el ostracismo fue definitivo. El resto de su vida, Zhukov la pasó en un relativo silencio, aunque mantuvo una dignidad inquebrantable. Dedicó gran parte de su tiempo a escribir sus memorias, reminiscencias y reflexiones. Una obra monumental que, a pesar de la censura y las presiones del partido, ofreció una visión invaluable de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de uno de sus principales arquitectos. Las memorias fueron un acto de desafío silencioso, una forma de asegurar que su versión de los eventos, su inmensa contribución, no fuera borrada de la historia. Georgi Konstantinovich Zhukov falleció en 1974. Su funeral, aunque solemne, no fue un evento masivo a la escala que su leyenda merecía, un reflejo de la incomodidad persistente del régimen con su figura. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de la glasnost y la perestroika, y finalmente el colapso de la Unión Soviética, la verdadera magnitud de su legado comenzó a ser plenamente reconocida. Hoy, la figura de Zhukov se alza imponente en la historia militar. Fue un estratega brillante, un táctico implacable y un líder con una voluntad de hierro. Su capacidad para planificar operaciones a gran escala, para coordinar ejércitos masivos y para infundir disciplina en medio del caos fue incomparable. No era un general que evitara las bajas, creía que la victoria exigía un precio y estaba dispuesto a pagarlo. Esta dureza, combinada con su genio, lo convirtió en el único comandante capaz de enfrentar y derrotar al Blitzkrieg. Pero más allá de sus victorias militares, Zhukov personifica una paradoja fascinante: la del héroe indispensable para un tirano que, al mismo tiempo, lo temía y lo reprimía. Su vida es un testimonio de la complejidad del poder en un régimen totalitario, donde la lealtad y la competencia se mezclan con la paranoia y la supervivencia. Zhukov no solo salvó a la Unión Soviética de la aniquilación. Su resistencia y su capacidad para operar bajo la implacable sombra de Stalin revelan la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Su legado no es solo el de un estratega militar, sino el de un hombre cuya vida nos obliga a reflexionar sobre el precio de la victoria, la naturaleza del liderazgo y la persistente tensión entre el genio individual y el poder absoluto. El hombre que Stalin temía fue, de hecho, el hombre que salvó a una nación. Y esa verdad, por fin, resplandece sin velos.